Perfecto. Bien. Se ve la presentación en pantalla, se escucha bien. Cuéntenme, escriban en el chat. Buenas noches. Y se ve. Ok, muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, Gati. Katy. Ok, perfecto. Bueno, esta es nuestra tercera clase. Vamos a seguir avanzando. Bueno, la casa como campo de memoria, ¿ya? La casa como campo de memoria, la casa como receptáculo de memoria sistémica. Cuando decimos memoria sistémica es que esto viene de muy atrás, ¿ya? Igual que las constelaciones de las personas, del primer propietario que adquirió esa casa, que hizo esa casa. Aquí, en esta casa como receptáculo de memoria sistémica, hay hechos no resueltos, hay memorias de hechos no resueltos. También está la lealtad del inmueble. Acuérdense que las casas son vivas. También es importante aplicar los órdenes del amor a las propiedades, ¿cierto? El sentido de pertenencia, jerarquía, prioridad, equilibrio entre dar y tomar. Luego, el diagnóstico sistémico de un espacio, ¿ya? Hay zonas muertas, a veces hay dificultades para soltar el inmueble, la casa, y también la propiedad al servicio de la vida o de la muerte. Casas hijas, la casa como espejo de la madre. Bueno, una casa no es un objeto inanimado, es un ente sistémico con memoria propia. Según esta mirada, la casa es un tercer cuerpo que habitamos como tal. Está impregnado de las energías de quienes estuvieron allí antes. Veamos ahora, desarrollemos estos conceptos fundamentales de la casa como campo de memoria. Uno, la casa como receptáculo de la memoria sistémica, los espacios retienen la huella emocional de los eventos significativos, eso es resonancia. Hechos no resueltos, si en una casa hubo un duelo no elaborado, una quiebra vergonzosa o una exclusión, alguien a quien echaron de la propiedad injustamente, la casa guarda su atención. La lealtad del inmueble. La casa suele ser fiel a su primer dueño o a quien puso el propósito inicial. Si el nuevo habitante no honra a los anteriores, la casa puede presentar problemas físicos como humedad, roturas, como una forma de protesta sistémica. Los órdenes del amor aplicado a la propiedad para que la energía fluya en una casa deben respetarse los principios de Hellinger. El principio de pertenencia. Todos los que vivieron allí antes pertenecen a la historia de esa casa, de ese edificio, de ese inmueble. Si nosotros ignoramos a los antiguos dueños, sentimos que no encajamos en el lugar. Esto todo lo vamos a ir arreglando con frases sanadoras, ¿ya? Con movimientos, con algunos rituales. Jerarquía, prioridad. Quien llegó primero tiene prioridad. Reconocer al constructor, al arquitecto y a la primera familia permite que los actuales habitantes reciban la fuerza del lugar.
Equilibrio entre dar y tomar. Una casa que se compró a un precio vil, aprovechándose de la desgracia ajena o con un dinero sucio, suele generar dificultades para ser habitada con paz. ¿Ya? Entonces, en cada una de estas leyes vamos a tener una frase adecuada, con un ritual adecuado, para ir arreglando la energía, para que todo fluya, porque se supone que las casas tienen que darnos prosperidad. Y cuando no nos dan prosperidad es porque hay alguna de estas leyes que está transgredida. Tercero, la propiedad al servicio de la vida o de la muerte. Las casas pueden estar orientadas hacia la vida. ¿Qué significa eso? Prosperidad, salud, alegría. Eso es la vida. O hacia la muerte, estancamientos, enfermedades, repeticiones de tragedias. ¿Ya? Entonces, cuando el inmueble, cuando el favor, ¿cierto?, que sacamos, que representa nuestra propiedad y está mirando hacia la muerte, es porque ahí hay un estancamiento, hay enfermedades, repeticiones, tragedias y hay que arreglar eso, dándolo vuelta hacia la vida, igual como lo hacemos las constelaciones para las personas. Y cuando el favor que representa esa casa, ese inmueble, ese edificio está mirando hacia la vida, bueno, ahí ya no debieran haber mayores problemas. También pueden haber casas hija, propiedades que los padres compran para los hijos, pero que nunca dejan de pertenecer a los padres. El hijo vive allí, pero no tiene fuerza propia. La casa lo debilita porque no hay una entrega real, oficial, ¿ya? Y luego la casa como espejo de la madre. Sistémicamente, la casa representa el útero, el refugio representa la madre. Si hay un conflicto no resuelto con la madre biológica, es muy probable que aparezcan conflictos con la casa. ¿Ya? ¿Dónde está? A ver qué pasó acá. Hay un micrófono abierto, parece. Gladys, cierra su micrófono. Gladys, cierra su micrófono. Ya lo lee usted, maestro. Gladys, le voy a pedir que por favor cierre su micrófono ya. Liz también. Bueno, ya, entonces estamos en las casas como espejo de la madre. Entonces, si hay un conflicto no resuelto con la madre biológica, es muy probable que aparezcan conflictos en la casa como filtraciones, problemas de estructura, sensación de desprotección. Y hay que constelar eso, ¿ya? Le voy a pedir a Gladys que cierre su micrófono, si no voy a tener que bloquear porque está interfiriendo acá el buen desarrollo de la clase.
Perfecto. Cuatro, el diagnóstico sistema de un espacio. ¿Cómo se manifiesta la memoria del campo en una propiedad? Pueden haber zonas muertas, lugares de la casa donde nadie quiere estar o donde las plantas se mueren sin razón, pueden señalar un hecho traumático ocurrido ahí. Dificultades para soltar. Cuando una venta se cae repetidamente, se sugiere mirar si el vendedor realmente tiene permiso de sus ancestros para dejar esa tierra, o si hay un excluido pidiendo ser visto. Entonces acá se aplica esta frase: te veo, veo lo que estuvieron aquí antes, honro vuestra historia y ahora os pido permiso para habitar este lugar con mi propio destino, por ejemplo. Bueno, aquí hay un ritual, un ejercicio sistémico bien interesante, importante, que es el asentimiento al espíritu del lugar. Cuando uno llega a una casa, ¿cierto? Cuando se la compra, la va a arrendar o llega ahí y eso está allá, se hace este ejercicio sistémico, el asentimiento al espíritu del lugar. ¿Qué es el asentimiento? Asentir significa admitir algo como cierto o adecuado, decir que sí. Eso significa asentimiento, asentir. ¿Ya? Ok. Entonces, el objetivo de este ejercicio de asentimiento al espíritu del lugar es reconocer la memoria del inmueble y pedir permiso para que la propiedad, el edificio, la casa, ¿cierto? Fluya, honrando a quienes estuvieron antes. Hay varios pasos. El primer paso es la preparación, la postura interna, situarse físicamente frente a la propiedad, o si no, puedes colocar un famor ahí que represente la propiedad y visualizarla claramente, ya si es a distancia. La ayuda comienza con el respeto. Entonces, respiras profundamente y dejas de ver la casa como un objeto de comisión o un problema. Mírala como un sistema vivo. Las frases sanadoras deben ser dichas desde el corazón y sintiéndolas para que realmente tengan efecto. Si es mecánico, siempre tiene que ser como sintiendo lo que tú estás diciendo, compenetrado con lo que vas a decir, con lo que estás viviendo. El paso 2 es el reconocimiento de los antecesores. Entonces, cierras tus ojos y en tu corazón convocas a todos los que hicieron posible que este lugar exista. Y dices esta frase sanadora: honro a la tierra sobre la que te asientas, honro a quienes te diseñaron, a quienes pusieron cada ladrillo, cada ¿Tienes tabla, yuquitas para que te y a lleves? todas las ¿No quieres familias comer? No. que te habitaron Ya, antes que yo. ¿cuántos yuquitos hay? Es que O dice que lo con pongan en una bolsa, pero yo no encuentro una bolsa. el efecto de esto es eliminar la arrogancia En el cajón hay bolsas. en sus micrófonos cerrados para que no tengamos estas interrupciones, por favor. Ok, vamos a continuar entonces. Entonces, en el paso 2 hacemos esta frase sanadora: honro a la tierra sobre la que te asientas, honro a quienes te diseñaron, quienes te construyeron, a quienes pusieron cada ladrillo, cada tabla y todas las familias que te habitaron antes que yo.
El efecto de esto elimina la arrogancia del nuevo habitante y restablece el orden de prioridad. El paso 3 es la inclusión de lo difícil. La inclusión de lo difícil. Si se sabe que hubo pérdidas, quiebras o muerte en ese lugar, se les da un lugar. Entonces la frase sanadora sería: veo vuestras historias, los de alegría y las de dolor. Todo lo que pasó aquí tiene un lugar en mi corazón. Gracias por haber cuidado este espacio para que hoy llegue a mis manos. El paso 4 es el pedido de permiso para la venta o para habitarla. ¿Ya? Esto está escrito. Sí, esto yo les voy a, apenas termine la clase, les voy a colgar la PPT para que tengan todas estas frases y todo lo que yo estoy hablando. ¿Ya? Estoy preparando también otro documento donde voy a poner todas las frases sanadoras para las distintas situaciones. ¿Ya? Para que las tengan a la mano ahí y puedan realizar su constelación. Ok. Entonces, la inclusión de lo difícil. Luego viene el paso número 4, ¿ya? El paso 4, este es un ejercicio sistémico que ustedes lo pueden hacer cuando quieran, ya que se llama el asentimiento al espíritu del lugar. El paso 4 es el pedido de permiso para la venta o el hábitat. Entonces, aquí es donde se produce el desbloqueo. No exigimos la venta, pedimos permiso para que la vida siga su curso. Para vender, decimos: le pido permiso al espíritu de esta casa para encontrar a las personas adecuadas que la cuiden y la amen como fue amada antes. Que el intercambio sea justo y traiga paz para todos. En el caso de habitarla, pido permiso para quedarme aquí y prosperar respetando siempre vuestra huella. El paso 5 es el asentimiento final. Termina con un sí profundo a todo tal como fue. Te inclinas levemente la cabeza en señal de respeto. Sientes cómo la tensión en el pecho o la tensión de la propiedad se libera. Si después de este ejercicio la venta no sucede, el profesional asiente también a ese resultado. Si no se vende ahora, asiento, asiento que hay algo que todavía no se ha visto, ¿ya? Esa es la verdadera libertad sistémica. Entonces tenemos que buscar qué está faltando ahí, cuál es la ley que se está transgrediendo. La ley de pertenencia, la ley de jerarquía o el dar y tomar. ¿Ya? Hay una de las tres, tiene que haber algún problema. Las leyes sistémicas en el real estate propuesto por Hellinger son la aplicación de los órdenes del amor de Hellinger al mundo de las propiedades, de los inmuebles, de los terrenos, de los edificios. Una transacción inmobiliaria no es solo un movimiento de dinero y llaves, sino un intercambio entre dos sistemas familiares. Cuando estas leyes se transgreden, la propiedad se traba, no se vende, el precio cae sin aplicación o surgen problemas legales infinitos. ¿Ya? Entonces, lo primero que miramos, ¿cuál de estas leyes es la que se está transgrediendo, que no se ha considerado? Igual como lo hacemos con las constelaciones de las personas.
Uno, la ley de pertenencia, el derecho a ser visto. La ley de pertenencia dice el derecho a ser visto. En el real estate, esta ley dicta que todos los que tuvieron un vínculo con la propiedad deben ser reconocidos, todos, ¿ya? Sobre todo cuando se construyó esa casa, ¿cierto? Hay que reconocer a todos los que estuvieron ahí. El arquitecto, el constructor, el electricista, el gaffiter, el decorador, las personas que estuvieron ahí preparándolo todo. La transgresión, ignorar a un dueño anterior que fue estafado o un heredero excluido o incluso al arquitecto que puso su alma en el diseño y nunca recibió crédito. El síntoma de esto puede ser la sensación de que la casa no te deja entrar o que los nuevos compradores nunca se sienten cómodos. La solución es reconocer la historia completa de ese inmueble y podemos hacer esta frase. Veo a todos los que pasaron por aquí, a los que ganaron y a los que perdieron, y a todos les doy un lugar en mi corazón. ¿Ya? Me imagino que en estas semanas que llevamos de curso ya ustedes han visto cuál es la situación de su hogar, ¿cierto? De los problemas que pueden haber en su edificio. eh, y como ustedes ven, aquí hay temas que hay que observar, que hay que ordenar por medio, ¿cierto?, de las constelaciones, de los favores, de las frases sanadoras, de hacer un diagnóstico de qué es lo que está pasando. Entonces, con esta herramienta podemos ir ayudándonos. ¿Ya? Ok. A veces los terrenos tienen sus historias. Yo no sé, en Perú, por ejemplo, hace poco se inauguró un tremendo aeropuerto, ¿ya? Y al comienzo ahí hubieron varios problemas, ¿ya? De filtraciones, de aguas y de cosas y qué sé yo. Entonces ahí algo pasó ahí en esos terrenos eh, y que podían tener una explicación desde las constelaciones familiares, inmobiliarias, perdón. Bueno, veamos la segunda ley, la ley de jerarquía o precedencia, el orden del tiempo. Esta ley establece que quien llega primero tiene prioridad sobre quien llega después. La transgresión a esta ley de jerarquía, intentar imponer un proyecto nuevo despreciando la memoria de la tierra o de la construcción original. El síntoma, obras que se detienen por permisos que no salen, accidentes en la construcción o terrenos que rechazan la edificación. La solución es honrar a los antecesores, ¿ya? Podemos poner un favor que represente al inmueble, podemos prender una velita, ¿cierto? Hacer una respiración, una meditación, una visualización y hacer estas frases, ¿cierto? Desde el corazón. Sugiere pedir permiso a los dueños originales para realizar los cambios. El nuevo propietario es el último en llegar y debe presentarse con humildad ante el espíritu del lugar, la energía del lugar, el alma del lugar. 3. La ley del equilibrio entre dar y tomar, la justicia del intercambio. Esto tiene que ver con el intercambio, ¿ya? Esta es la ley que más afecta al precio y al cierre de ventas de inmuebles de casas. La transgresión
comprar una casa aprovechándose de una situación de desgracia ajena, un precio vil, o intentar venderla por un valor inflado debido a un apego emocional desmedido, los síntomas de esta transgresión a esta ley del equilibrio entre dar y tomar sería: la venta se cae en la notaría, el banco rechaza el crédito a último momento o el dinero de la venta se escurre entre los dedos repetidamente después. La solución es buscar el precio sistémico, un precio que sea justo para el que entrega y para el que recibe. Si el intercambio es equilibrado, la propiedad se libera con alegría. Decíamos que la casa representa a la madre, sistémicamente. Nuestra relación con la propiedad suele reflejar nuestra relación con la madre. El primer hogar, el útero. Si una persona tiene dificultades para encontrar su lugar en el mundo o comprar una casa, a menudo hay un conflicto de sentimiento hacia la madre. Tienes que considerar a la madre. El éxito tiene cara de madre. Si no aceptamos a nuestra madre tal como es, difícilmente podremos habitar plenamente nuestra propia casa o nuestra prosperidad. Veamos ahora el diagnóstico sistémico de la propiedad, mirando más allá de los ladrillos, ¿cierto? Este cuestionario ya lo vimos ya en una clase pasada. Este cuestionario ayuda a identificar rápidamente dónde podría estar el nudo que impide el flujo de una transacción. Hay que usarlo para detectar si el bloqueo es del inmueble o del vendedor o del sistema familiar. ¿Ya? Esto también lo pueden imprimir y ustedes, dependiendo del problema que tengan, van leyendo estas frases y las van marcando si es que corresponde. Por ejemplo, en cuanto a la memoria del inmueble, que tiene que ver con la pertenencia y la jerarquía, nosotros decimos: ¿conocemos la historia de los antiguos dueños, sí o no? ¿Hubo alguna pérdida trágica, estafa, exclusión en la venta anterior? Si es así, marcan con una X acá, en estos corchetes. La segunda pregunta es: ¿el terreno tuvo un uso previo significativo? Cementerios, hospitales, conventos, lugares de gran carga emocional o energética, ¿sí o no? Si es no, no marcan nada. Si es sí, marcan ahí. ¿Se ha honrado a los constructores, a las personas que construyeron esa casa? ¿Hubo deudas impagas o falta de reconocimiento a las personas que edificaron? ¿Sí o no? La casa ha estado vacía o abandonada mucho tiempo. A veces el sistema se congela y necesita ser despertado, activado con un nuevo propósito. En el ítem 2 del vendedor, el vínculo y el permiso. Esa es la ley que tiene que ver con el vendedor. Entonces hacemos estas preguntas. ¿El vendedor realmente quiere soltar, el vendedor de la casa, o está vendiendo por obligación mientras su corazón sigue atado al pasado? La casa es un legado familiar no resuelto. Sucesiones donde un hermano quiere vender y el otro no quiere vender, o donde se sienten que se traicionan al ancestro al vender. ¿Qué representa esa casa para el dueño? ¿Es su refugio, su estatus, su conexión con su madre, con su padre fallecido? ¿Hay una deuda emocional? ¿Siente el vendedor que le debe algo a la propiedad? En el ítem 3 del equilibrio de dar y tomar, se hacen esta pregunta.
El precio es sistémico, es un precio que permite que la vida siga fluyendo o es un precio basado en el dolor o el orgullo. ¿Cómo fue adquirida la propiedad? ¿Hubo justicia en la compra original o alguien salió perdiendo gravemente? ¿El posible comprador es rechazado sin razones lógicas? A veces el sistema de la casa no da permiso a ciertos perfiles de compradores. ¿Cómo usar los resultados? Si marcas más de 3 casillas, la propiedad necesita un movimiento de solución. Si el bloqueo es de memoria, se realiza un ritual de honra a los antecesores. Si el bloqueo es del vendedor, se trabaja el permiso para soltar y el asentimiento a su propio destino. Si el bloqueo es de equilibrio, se revisa la postura interna frente al dinero y el valor real del servicio. Las constelaciones inmobiliarias se consideran una herramienta complementaria y fenomenológica y actúan sobre la psicología del patrimonio. ¿Cómo se realiza una dinámica de constelaciones inmobiliarias y qué elementos se ponen en juego durante el proceso? Cuando se trabaja con una propiedad, no se trata solo de energía, sino de identificar quién o qué está impidiendo que el ciclo de la propiedad, compra, venta, habitabilidad fluya. El proceso de la dinámica, a diferencia de una constelación familiar tradicional, donde busca sanar un vínculo con un padre o con una madre, aquí el protagonista es el inmueble, la casa, el edificio, el terreno. Se utilizan representantes, pueden ser personas en una constelación grupal, ¿cierto? O famores en una sesión individual. Uno, la configuración inicial. Se eligen representantes para los elementos claves, ya dependiendo de lo que queramos constelar, lo que queramos arreglar, de lo que hayamos visto ya, ¿cierto? Sacamos un representante para el propietario actual, ¿ya? Otro representante del inmueble, de la casa, del terreno o del local, si tienes algún local, un negocio. Y otro representante del comprador ideal, si el objetivo es vender. Si que tú quieres vender, tienes que colocar un famor que representa al comprador ideal. Y otro famor por el dinero. Dos, observación de las tensiones. El constelador observa hacia dónde miran los representantes, ¿ya? Hacia dónde están mirando. Están mirando hacia la muerte, hacia la vida, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo. Por ejemplo, si el dueño, o sea, el favor que representa al dueño, mira al suelo y no al inmueble, quizás está atrapado en un duelo personal que no tiene que ver con la casa, pero que le impide atender la venta. Si el inmueble le da la espalda, el favor del inmueble le da la espalda al dueño, es posible que prefiera a los dueños anteriores porque no ha sido debidamente integrado o reconocido el esfuerzo de quienes lo construyeron. Tres, frases sanadoras. Para desbloquear la situación, se utilizan frases que buscan poner orden. En el caso del inmueble, te agradezco por el refugio que me diste,
pero ahora te libero para que otras familias te dé vida. En los antiguos dueños decimos, reconozco que ustedes estuvieron aquí primero y que este lugar les perteneció. Ahora lo tomo yo con respeto. En el caso del dinero, eres bienvenido como compensación justa por este precio, a este espacio. Casos típicos y soluciones. Pues vemos algunos casos acá, ejemplos de casos típicos. A. La casa no se quiere ir. A veces un inmueble está ligado a una promesa inconsciente. Por ejemplo, un hijo que prometió a su padre fallecido que nunca vendería la casa familiar. Aunque el hijo necesita el dinero, la lealtad sistémica bloquea a todos los compradores interesados. No hay compradores interesados. No se puede vender la casa. La solución acá es la constelación. El hijo debe pedir permiso al padre para prosperar y soltar la propiedad. Aunque el padre esté fallecido, esté vivo, ¿cierto? En la constelación con los representantes hacemos esto. El hijo debe pedir permiso al padre para prosperar y soltar la propiedad. Ok. B. El terreno con historia oculta. Problemas con los permisos municipales o desastres naturales recurrentes a veces reflejan que el terreno fue tomado injustamente en el pasado. La solución es reconocer simbólicamente a los dueños originales del terreno para que la propiedad deje de reclamar justicia a través de trabas burocráticas. ¿Por qué siempre estoy arrendando y no me he comprado una casa, por ejemplo? Desde las constelaciones inmobiliarias y la psicología sistémica, el hecho de no poder concretar la compra de una vivienda y permanecer en el ciclo del alquiler no siempre se debe a factores económicos. A menudo existen lealtades invisibles o desórdenes en el sistema familiar que impiden el asentimiento. Razones sistémicas más comunes por las que alguien no logra echar raíces en una propiedad propia. Uno, falta de permiso de los ancestros. Si en tu árbol genealógico hubo ancestros que perdieron sus tierras, que fueron desplazados, que sufrieron quiebras o nunca pudieron ser dueños, es posible que de forma inconsciente sientas que comprar una casa es una traición a su sufrimiento. La dinámica sería entonces, si ellos no tuvieron, yo tampoco me permito tener. Permanecer de alquiler es una forma de mantener ligero y en sintonía con quienes no tuvieron nada. Entonces ahí tenemos que pedir permiso a nuestros ancestros. Una frase sanadora. Dos, el síndrome del eterno viajero o exiliado. Si en tu familia hubo muchas migraciones o personas que tuvieron que huir de sus hogares, el sistema puede haber registrado que tener una casa propia es peligroso. Entonces la dinámica sería, en el inconsciente queda la idea de que si tengo algo fijo, me lo pueden quitar o me atrapará cuando necesite huir. El alquiler te da la ilusión de que puedes irte en cualquier momento. Entonces, quizás
lo que te está impidiendo comprarte una casa y dejar de arrendar puede ser una de estos dos temas. Falta de permiso de los ancestros o el síndrome del eterno viajero exiliado. Pero hay más. Número 3, no haber tomado a tus padres. En las constelaciones la madre representa la nutrición, el hogar, mientras que el padre representa la estructura y la capacidad de materializar en el mundo. La dinámica entonces sería, si hay un conflicto profundo con la madre, puede haber dificultades para encontrar un refugio propio, o sea, una casa. Si el conflicto es con el padre, puede haber dificultad para generar el dinero o la disciplina necesaria para el crédito o la compra. Comprar una casa es un acto de adulto, del yo adulto. Si seguimos siendo hijos, yo niño, emocionalmente, nos quedamos en la transitoriedad del alquiler. 4. Lealtad a una herencia no resuelta. ¿Hay alguna disputa por una casa en tu familia? ¿Alguien que se quedó con una propiedad que no le correspondía? La dinámica es, si el sistema familiar tiene una deuda pendiente con una propiedad, tú puedes estar bloqueando tu propia compra para no repetir el conflicto o por una culpa sistémica relacionada con los bienes raíces de tu linaje. Y quinto, miedo al compromiso, miedo a echar raíces. Comprar una casa es un matrimonio con un lugar. A nivel sistémico, si no te sientes disponible para comprometerte con tu propia vida o con tu destino, es difícil que el sistema te permita anclar. El alquiler es un estado de estar de paz. Bueno, ¿qué puedes observar en tu historia? Ya veamos algunos elementos. ¿Qué podrías observar en tu historia? Para empezar a desbloquear esto, intenta reflexionar sobre lo siguiente. ¿Quién en mi familia perdió su casa o nunca pudo tener una? ¿A quién le estoy siendo fiel al no tener algo propio? Siento que tengo el permiso de mis padres para ser más próspero que ellos. Un pequeño ejercicio. Por ejemplo, cierre sus ojos e imagine la casa que quiere comprar. Visualícela. No te sientes, notas que sientes en el cuerpo alguna sensación. Si sientes miedo, culpa o pesadez, es una señal de que hay una carga sistémica. Mira a tus ancestros y diles mentalmente: agradezco el lugar donde vivieron. Ahora me doy permiso de tener algo propio en su honor para que sus esfuerzos rindan frutos en mí. ¿Alguna de estas situaciones te resuena especialmente con tu historia familiar? El concepto de memoria del lugar, también llamado memoria celular o del espacio, es uno de los pilares eh, más importantes, ¿cierto? A veces perturbadores de las constelaciones inmobiliarias. Se basa en la idea de que los muros y la tierra funcionan como una cinta de grabación que almacena la impronta emocional de los eventos significativos ocurridos allí. Cuando estos eventos son conflictivos y se han
y no se han resuelto, conocido, el inmueble se enferma o presenta dificultades para ser habitado o vendido. Tipos de conflictos que dejan memoria. Por ejemplo, existen tres niveles de conflictos que pueden quedar atrapados en la estructura de una propiedad. Uno, conflicto de sangre o violencia, muertes trágicas, suicidios, accidentes graves. A nivel sistémico, si la persona que murió no ha sido honrada o el evento se mantiene como un secreto, el lugar conserva una energía de pesadez o frío. Los nuevos habitantes suelen sentir miedo inexplicable o sufrir enfermedades crónicas. ¿Ya? Entonces acá tenemos que hacer un pequeño ritual, prendemos una velita, hacemos una frase sanadora para poder liberar estos dolores, ¿cierto? Y reconocer estos sufrimientos. B. Conflicto de injusticia patrimonial. Esto ocurre cuando la propiedad fue obtenida mediante engaños, herencias injustas, despojos o deudas no pagadas, conflicto de injusticia patrimonial. ¿Cuáles son los síntomas de esta casa? El inmueble se vuelve una máquina de gastar dinero. Siempre hay tuberías que se rompen, humedades, problemas legales que impiden que el dueño actual disfrute de su inversión. Es como si la casa intentara devolver el valor que fue robado. ¿Ya? Esos son los conflictos de injusticia patrimonial. La ley de dar y recibir está transgredida acá. Dos o tres, conflictos de ruptura emocional, divorcios conflictivos o quiebras económicas. La casa absorbe el fracaso del proyecto de vida anterior. Si el nuevo dueño entra con un proyecto similar, poner un negocio donde otro fracasó, la memoria del lugar puede empujarlo hacia el mismo resultado si no se hace un corte sistémico, una limpieza sistémica. ¿Cómo se manifiesta el conflicto? A menudo la memoria del lugar se comunica a través de las metáforas físicas en la construcción. Humedades y tuberías suelen representar emociones reprimidas o llantos no expresados en el sistema familiar, especialmente relacionados con la madre, sufrimientos, enfermedades, tragedias, etc. Problemas eléctricos, cortocircuitos o fallos constantes suelen vincularse a rabia contenida o conflictos intelectuales jerárquicos entre los dueños. Grietas estructurales indican que los sentimientos de la familia o del trato legal que dio origen a la casa están rotos. 3. Dinámica para limpiar la memoria. En una constelación, el objetivo no es limpiar la energía con rituales, ¿cierto? Sino dar el lugar a la verdad. El proceso suele seguir estos pasos. 1. Investigación fenomenológica. Se investiga quiénes vivieron antes y qué destino tuvieron esas personas. 2. Inclusión. Se coloca un representante, ¿cierto?, para el dueño olvidado, un favor para el dueño olvidado,
o la víctima del evento ocurrido en el lugar. 3. La honra. El dueño actual se inclina ante esa memoria y dice, ahora te veo lo que pasó aquí. Le doy un lugar en mi corazón. Ustedes pertenecen a la historia de esta tierra. Pero ahora yo soy el que vive aquí y pido su bendición para hacerlo en paz. 4. El conflicto como lealtad al lugar. A veces el conflicto no es con los anteriores, sino que tú te sientes atraído por un lugar con una memoria específica porque resuena con tu propia historia familiar. Ejemplo, alguien que viene de una familia donde se perdió todo por deudas, termina comprando una casa que está en litigio judicial. Inconscientemente, elige un inmueble que le permite repetir el guión de su familia. ¿Qué se puede hacer hoy? Si sientes que tu casa tiene una memoria pesada, intenta averiguar la historia del terreno o del edificio. A veces simplemente conocer la verdad y dejar de ignorarla es suficiente para que los conflictos físicos, reparaciones, bloqueos de venta comiencen a ceder. También aparte de los favores podemos utilizar radiestesia, ¿ya? Y averiguar con el péndulo o entrevistar a personas, ¿cierto? Que puedan saber algo acerca de ese terreno, acerca de esa casa, eh, tiempo atrás. Este es un ejercicio de visualización sistémica, una forma de reprogramar tu postura interna frente a tu historia y a tu futuro hogar. Busca un momento de calma, respiras profundo y sigues estos pasos mentalmente. 1. El reconocimiento del presente. Imagina que estás frente a la casa o departamento donde vives hoy, aunque sea alquilado. Míralo de frente y dile internamente, gracias por el refugio que me das. Aunque no seas mío en los papeles, eres mi hogar hoy. Gracias por protegerme mientras me preparo para lo que sí. Esto rompe la dinámica de estar de paso, ¿se fijan? Y te asientas en tu lugar actual. 2. Mirar hacia atrás, tus ancestros. Ahora imagina que detrás de ti están tus padres y detrás de ellos tus abuelos y todos tus antepasados y visualizas a aquellos que perdieron sus tierras, que nunca fueron dueños o que murieron deseando una casa. Míralos con respeto y diles, los veo, reconozco su esfuerzo y también su dolor por lo que no pudo ser durante mucho tiempo, por lealtad a ustedes. Yo también me quedé sin lugar propio. 3. Pedir permiso. Sientes la fuerza de todos ellos. Imagina que le pides permiso
para hacerlo diferente. Ahora les pido su bendición para comprar mi propia casa. No lo hago para ser más que ustedes, sino para honrar su linaje a través de mi prosperidad. Si yo tengo un hogar, el nombre de nuestra familia tiene un lugar en la tierra. Observa si sientes decir eso, cómo se siente decir esas palabras. Si sientes ligereza, el permiso está dado. Si sientes peso, solo respira y diles, lo haré a mi ritmo, pero el camino está abierto. 4. Mirar al espacio vacío. Finalmente, frente a ti, imagina un espacio vacío, lleno de luz, que representa tu futura casa. No le pongas detalles arquitectónicos todavía, solo siente la sensación de pertenencia. Das un paso al frente físicamente o en tu mente. Sientes que ese lugar te está esperando. Cuando nosotros ampliamos la mirada hacia las casas, terrenos y negocios, el enfoque se vuelve más complejo porque entran en juego tres almas diferentes: el alma de la persona, el alma del lugar y el alma del proyecto o negocio. Casas, el cuerpo emocional. La casa es la extensión de nuestra piel. En las constelaciones, la casa representa el aspecto femenino y maternal. Eh, Fundamento. Si tienes problemas para habitar una casa, suele haber un conflicto con la madre o con el nido. La dinámica sería una casa que se deteriora rápido, suele avisar que la familia que vive dentro está desconectada o que hay una falta de nutrición emocional. 2. Terrenos, la fuerza ancestral y el destino. El terreno es distinto a la construcción. El terreno es la tierra y la tierra tiene una memoria mucho más antigua que cualquier ladrillo. Fundamento. El terreno nos conecta con los ancestros y con la pertenencia. Conflictos de terreno suelen ser los más difíciles de resolver porque involucran a los muertos de la tierra. Si un terreno fue escena de una batalla, un cementerio, un despojo indígena, el terreno rechaza a quienes quieran construir sin reconocer lo anterior. Negociación. Para que un terreno sea productivo, hay que pedir permiso a los espíritus del lugar y a quienes lo cuidaron antes que nosotros. 3. Negocios. El intercambio y el padre. Un negocio
un local, una oficina, una inversión para rentar, se rige por las energías del Padre y del mundo. Fundamento. Aquí manda la jerarquía y el propósito. Un negocio inmobiliario fracasa si el dinero que se usó para comprarlo es sucio o si el propósito del negocio daña a la comunidad. El cliente como representante en una constelación de negocios, el cliente es la figura central. Si el dueño del negocio mira sus problemas familiares y no al cliente, el local se queda vacío. ¿Cómo se realiza la integración? Cuando una persona quiere, por ejemplo, comprar un terreno para poner un negocio y construir una casa arriba, se genera una triada muy potente. Si estas tres energías no están alineadas, una de las áreas se come a la otra. Ejemplo, el negocio va muy bien, pero la casa siempre está rota. O la casa es hermosa, pero el terreno tiene problemas legales. El orden de prioridad en la construcción. Para que un proyecto inmobiliario prospere, el orden sistémico sugiere honrar el terreno, reconocer su historia, definir el propósito, el negocio que vas a poner, para qué servirá este lugar al mundo. Habitar la casa, crear el espacio para la vida. Cuando los tres elementos están presentes, la casa, el terreno y el negocio, estamos ante una configuración de máxima responsabilidad sistémica. Aquí no solo buscas un techo, sino que estás intentando asentarte, producir y pertenecer en un mismo punto geográfico. Si sientes que este triple proyecto está bloqueado, es porque hay un desequilibrio en cómo estás integrando estas tres fuerzas. Vamos a desglosarlo para que identifiques dónde está el nudo, dónde está el bloqueo. Uno, el conflicto de mezclar las energías. A nivel sistémico, cada uno requiere una postura interna distinta. El problema surge cuando usamos la energía de la casa, relajación, intimidad, para el negocio, acción, riesgo, o cuando la memoria del terreno no permite ninguna de las dos. El terreno, ¿cierto? Que es la base, es el que da el permiso. Si el terreno tiene una historia de escasez o pérdida, el negocio que pongas encima puede ser muy bueno, pero el dinero se escurrirá en reparaciones de la casa o deudas del terreno. El negocio es el motor. Si tu negocio es el que va a pagar la casa y el terreno, el negocio debe ser tratado como el hijo mayor. Debe tener su propio espacio simbólico. Si la casa invade al negocio, el negocio pierde fuerza. La casa es el fruto. La casa es el premio. Si intentas construir la casa antes de que el negocio sea sólido, sistémicamente estás comiéndote la semilla antes de la cosecha. Dos, las tres preguntas de diagnóstico. Para entender qué está pasando, analiza estos tres puntos.
Uno, sobre el terreno. ¿De dónde vino el dinero para comprarlo? ¿O de quién lo heredaste? Si hay culpa en el origen del dinero o la tierra, el negocio no prosperará. Dos, sobre el negocio. ¿A quién sirve tu negocio? Si solo sirve para sobrevivir, el terreno lo sentirá como una carga. Si el negocio sirve para dar algo a la comunidad, el terreno se vuelve un aliado. Tres, sobre la casa. ¿Vives en el negocio o el negocio vive en tu casa? Hay una diferencia jerárquica vital. Dinámicas de orden. Aquí podemos hacer una visualización, ¿cierto? Eh, si tienes el proyecto en mente o ya estás en él y no avanzas, imagina estos tres elementos como personas frente a ti. El terreno es un anciano, la sabiduría y la historia. El negocio es un adulto joven, la fuerza y la producción. La casa es una mujer acogedora, el descanso y el futuro. Entonces, el orden correcto, primero debes inclinarte ante el terreno o el favor que representa el terreno y decirles gracias por sostenerme. Y luego miras al negocio, el favor que representa el negocio y le dices, tú eres el que abre el camino. Y finalmente miras a la casa y le dices, tú eres mi descanso. ¿Qué suele pasar en estos casos? Si lo que te sucede es que quieres comprar todo junto y no puedes, es posible que tu sistema familiar te esté protegiendo de perderlo todo en un solo movimiento. A veces el sistema nos obliga a ir paso a paso, primero asegurar el terreno, luego el negocio y finalmente la casa. ¿Sientes que el bloqueo viene más por el lado legal, papeles, terreno, por el lado de las ventas, negocios, o por una sensación de no encontrar tu lugar, casa? El punto donde más te duele es donde está la clave de la constelación. Cuando el bloqueo se manifiesta específicamente en las ventas, estamos hablando de un problema de intercambio con el mundo. En las constelaciones, las ventas marketing, no son solo marketing, son un movimiento de ida y de vuelta que requiere que estemos disponibles para recibir. Si el negocio no vende, o la casa, el terreno, se concreta en una transacción, considera estos tres fundamentos sistémicos del éxito comercial. Uno, el negocio mira hacia donde mira el dueño. Principios más importantes: si tú como dueño del proyecto estás mirando hacia el pasado, un duelo, un fracaso anterior, un conflicto con tus padres o una deuda emocional, tu negocio le da la espalda al cliente. Síntomas: los clientes preguntan, pero no compran o desaparecen al momento de cerrar. La solución es: tienes que girarte internamente, dejar el pasado atrás y mirar hacia dónde el mercado, con entusiasmo, el cliente solo se acerca si siente que tú estás presente para él. El equilibrio entre dar y tomar. Vender es un acto de equilibrio. Si el precio es muy alto, ego, abuso, el sistema del comprador lo siente como una agresión y se retira. Si el precio es muy bajo, culpa, inseguridad, el comprador desconfía o el vendedor se desinfla porque no siente que su esfuerzo sea valorado.
La clave sería: el precio debe ser un número que te haga sentir orgulloso de dar y el cliente feliz de pagar. El dinero es el agradecimiento por el servicio que el inmueble o negocio presta. La bendición del Padre, punto número 3. Sistémicamente, la Madre nos da el éxito, la plenitud, y el Padre nos da el dinero y la fuerza para salir al mundo. Si hay un rechazo profundo hacia la figura del Padre, las ventas pueden ser erráticas y el dinero se gana, pero se pierde inmediatamente. El ejercicio es reconocer que la fuerza para conquistar el mercado viene de tu linaje masculino. Dinámica para desbloquear ventas. Si tienes un inmueble o producto estancado, intenta este ejercicio mental. 1. Imagina al cliente. Visualiza a la persona que necesitas, lo que tú ofreces, esa casa, ese terreno o ese servicio. 2. Míralo a los ojos. En lugar de ver su dinero, mira su necesidad. ¿Cómo le vas a solucionar la vida? 3. Dile internamente: lo que tengo es bueno y tiene un precio justo. Te lo ofrezco con gusto y recibo tu pago con alegría. Ambos ganamos. Recibo tu pago con alegría. Ambos ganamos. Si es una propiedad, imagina que la casa misma elige a su dueño. A veces tenemos que decirle a la propiedad: ya no me perteneces. Ve con quien te cuida ahora. ¿Qué está pasando con tus ventas hoy? Se caen al último minuto, posible miedo al éxito o culpa. No llega nadie interesado, posiblemente no estás mirando al mercado. Te cuesta cobrar lo que vales, conflictos con el merecimiento y la jerarquía. ¿Cuál de estos tres escenarios te sucede más seguido? Identifica el patrón, ese 50% de la solución. Si no llega nadie interesado, a nivel sistémico decimos que el proyecto es invisible para el mundo. No es un problema de publicidad o de precio, aunque así parezca, sino un problema de disponibilidad energética. Cuando un negocio, casa o terreno no atrae ni siquiera una mirada, suele deberse a uno de estos tres bloqueos o nudos. 1. El escudo invisible, lealtad al abandono. A veces, de forma inconsciente, nos protegemos del éxito para no ser vistos. Si en tu familia hubo personas que al destacar sufrieron, les robaron, les tuvieron envidia, fueron perseguidos o perdieron su hogar por ser visibles, tu sistema te mantiene oculto para salvarte. La dinámica es: si no me ven, no me, no me pueden dañar. El negocio está ahí, pero el cliente pasa de largo porque tú energéticamente tienes las persianas cerradas. 2. No has abierto la puerta al extraño. Para que llegue un interesado, tiene que haber espacio vacío. Si todavía estás muy apegado emocionalmente a lo que vendes, o si el lugar está lleno de conflictos, deudas o nostalgias, el cliente siente que no cabe. La dinámica es: el cliente potencial siente que estás invadiendo un espacio privado al entrar a un negocio. 3. La falta de propósito hacia afuera. Un negocio que solo busca darme dinero a mí es un negocio que mira hacia adentro.
Un negocio que atrae es el que mira hacia el cliente. La pregunta clave es, ¿para qué quieres que llegue alguien? Si es solo para solucionar tu problema de dinero, el cliente no se siente convocado. Si es para que él encuentre su hogar o su éxito, entonces el cliente se siente atraído por un imán. Hay un ejercicio para hacerte visible. Vamos a hacer un movimiento para que el mundo te vea. Uno, ponte de pie físicamente. Imagina que al frente a ti está el mercado o los clientes. No los veas como billetes, sino como personas con necesidades. Dos, mira a tus ancestros detrás de ti. Sientes que ellos te sostienen. Si algo, si alguno fue pobre o invisible, dile, ahora yo me permito ser visto por el bien de todos nosotros. Tres, gírate hacia los clientes y abres las manos. Di internamente, estoy listo para que me encuentren. Tengo algo valioso que ofrecer y hay un lugar para ustedes aquí. Bienvenidos todos los que se benefician de este intercambio. Cuatro, limpia el lugar. Si es un espacio físico, limpia la entrada. Literalmente quita cualquier obstáculo, basura o polvo de la puerta principal. Es un acto simbólico de que la entrada está libre de trabas. Un detalle importante, el secreto. Hay algo sobre este negocio o propiedad que no estés diciendo. A veces, cuando ocultamos un detalle, un problema legal, un defecto del terreno o una duda interna, generamos una vibración de no te acerques para evitar que descubran nuestro secreto. La honestidad sistémica abre puertas. Sientes que en el fondo tienes miedo de que si alguien llega, algo malo pueda pasar, o te sientes expuestos o simplemente sientes un vacío total. Cuando las ventas se caen a último minuto, el diagnóstico sistémico cambia. Aquí el problema no es la invisibilidad, porque si te ven, que si te ven y llega, sino el miedo a concretar a un autosabotaje en el cierre. En las constelaciones, el último minuto es el momento en que el intercambio se vuelve real. Si se corta ahí, es porque existe un conflicto con el tomar. Razones. ¿Cuáles son las razones principales? Uno, miedo a la ganancia sucia o culpa. A veces, inconscientemente sentimos que si ganamos ese dinero o concretamos esa venta, estamos siendo malos o ambiciosos. La dinámica es si en tu familia el dinero se asoció con pleitos, con gente que se volvió arrogante o con familiares que se distanciaron tras una herencia. Tu inconsciente corta la venta justo antes del final para mantenerte puro o dentro del grupo familiar. Prefieres perder la venta que perder tu lugar en el clan. Dos, no te sientes con permiso de finalizar. Finalizar una venta es un acto de autoridad y adultez. La dinámica, si todavía te sientes como un hijo frente a tus padres o frente a la vida, te costará cerrar una venta, es decir, esto es mío y ahora es tuyo por este valor. Si te tiembla el pulso al final, el cliente que actúa como un espejo siente esa inseguridad y se retira sin saber por qué. La lealtad a los que perdieron al final.
¿Hubo alguien en tu familia que estuvo a punto de lograr algo grande y se le cayó? ¿Un abuelo que iba a firmar una escritura y murió? ¿O una estafa que ocurrió en el último paso? La dinámica es, repites el guión del ya casi para acompañar a ese ancestro en su frustración. Es una forma de decir, ves, yo también sufro el mismo destino que tú. 4. El exceso de intención, aferramiento. Sistémicamente, si necesitas la venta demasiado por desesperación o hambre, el cliente siente una presión energética que lo asusta. La desesperación rompe el equilibrio entre dar y tomar. Se percibe como si le estuvieras quitando algo al cliente en lugar de ofreciéndole un beneficio. Ejercicio de cierre, soltar el resultado. Para dejar de sabotear el último paso, intenta este movimiento interno. 1. Imagina al cliente que se acaba de ir. Míralo y dile, te dejo libre. Si esto es para tu bien y el mío, sucederá. Si no, algo mejor vendrá para ambos. Esto quita la presión. 2. Mira el dinero de la comisión o de la venta, imagina ese dinero y dile, te recibo con las manos limpias. Eres el fruto de mi trabajo y te doy un buen lugar en mi vida. Con este dinero haré algo bueno para mí y para mi sistema. 3. Oye, ¿te sientes mal? Visualiza el momento de la firma. Imagina que tienes un bolígrafo en la mano. Sientes a tus padres detrás de ti, poniéndonos sus manos en tus hombros, dándote el peso y la autoridad para firmar y di, soy el adulto aquí, puedo manejar este éxito. Una palabra clave, cuando una ventana se cae, eh, esta pregunta hay que hacerse. Entonces, en el caso de estar vendiendo, ¿cierto? Eh, ¿Qué es lo primero que tú piensas cuando hay dificultades para vender? Ah, sabías que era demasiado bueno para ser verdad. Culpa y merecimiento hay aquí. Problemas con la culpa, problemas con el merecimiento. B. Siempre me pasa lo mismo. Lealtad a un destino familiar. Eso es lo que hay detrás. La culpa es del cliente, gobierno, suerte. Falta de responsabilidad sistémica. Tu respuesta nos dirá exactamente hacia dónde debes mirar la constelación. ¿Ya? Cuando hay culpa, merecimiento, la persona dice, sabía que era demasiado bueno para hacer verdad la venta. En cuanto a la lealtad a un destino familiar, siempre me pasa lo mismo. Y cuando hay falta de responsabilidad sistémica, la culpa es del cliente, gobierno o suerte. Para cerrar este ciclo y que pases de la teoría a la acción con tu casa, terreno y negocio, necesitamos integrar todo lo que hemos revisado. El hecho de que las ventas se caigan a último minuto es la señal más clara de que el sistema está listo para dar el fruto, pero algo en la raíz, el terreno, la historia familiar, le impide soltarlo. Aquí hay una hoja de ruta para la aplicación práctica. 1. Ordenar el triángulo de prioridades. Cuando quieres todo junto, debes dar un lugar a cada cosa para que no choquen. Haz este inventario mental. 1. El terreno, la raíz. Investiga si hubo deudas, pleitos, promesas no cumplidas en la compra de esa tierra.
Si la hay, haz un pago simbólico, una donación, un acto de servicio para liberar la deuda. 2. El negocio fruto. Separa tus gastos personales de los del negocio. Sistémicamente, si el negocio paga tus deudas de hijo, gastos irresponsables, el negocio se siente asfixiado y no cierras ventas. La casa o el refugio define un espacio, aunque sea pequeño, que sea solo para descansar. Si trabajas donde duermes sin límites, el cliente siente que invades tu cama y se retira al final con respeto inconsciente. Protocolos para el momento del cierre. Como tu problema es que las ventas se caen al final, aplica este protocolo en tu próxima negociación. 1. Antes de la cita, visualiza al cliente que y no vea su dinero, ve su alegría al obtener lo que tú vendes. 2. Durante el cierre, cuando sientas que el trato está por cerrarse, pon los pies firmes en el suelo, respira profundo y di mentalmente, como mi lugar de adulto, este intercambio es justo. 3. Si aparece el miedo, si sientes que se va a caer, repite, papá, mamá, denme permiso para ser más próspero que ustedes. A veces el éxito nos aleja de la pobreza compartida del clan y eso asusta. 3. Limpieza de memorias en el lugar. Si tienes un local o un terreno donde no se vende, realiza esta acción física sistémica. Abre las puertas y las ventanas, ponte en el centro y di en voz alta. Agradezco a todos los que estuvieron aquí antes y les doy un lugar en la historia de este sitio. Pero ahora este lugar tiene un nuevo propósito. Quedan libres y yo quedo libre para prosperar. Mueves los muebles, cambia la disposición física, rompe la inercia de la memoria del lugar. 4. Ejercicio de integración final, el mapa. Dibuja en una hoja 3 círculos que se toquen, uno para la casa, otro para el terreno y otro para el negocio. Escribe dentro de cada uno qué es lo que más te da miedo de cada área. Observa cuál de los 3 círculos pesa más. Pon tu mano sobre ese círculo y dices, te veo, ya no tienes que cargar con la historia de mis ancestros. Eres solo un negocio, una casa o un terreno y yo soy tu dueño. Bueno, ya estamos llegando al final de esta tercera clase de este curso de constelaciones inmobiliarias. Eh, el próximo sábado será nuestra clase final, la cuarta. Todavía nos queda ver la arquitectura sistémica, el significado de cada habitación de la casa, cuáles son los problemas que pudieran presentarse, cómo limpiarlos, cómo armonizarlos, cada uno de ellos, el dormitorio, la cocina, el comedor, las ventanas, las puertas, todo eso también tiene significado, el jardín, la parte posterior, el garage, todos esas partes de la casa también tienen su significado y lo que se puede producir ahí y cómo arreglar ciertos problemas que se pudieran presentar en esas habitaciones. Y vamos a hacer algunos ejercicios de constelaciones con favores y frases sanadoras para ir resolviendo, constelando situaciones con los inmuebles.
tanto problemas con que se presenten como problemas a veces para venderlos. Ok, ya. Espero que les haya gustado esta clase, que hayan aprendido más, que avancen más, que les vaya haciendo más sentido, como entendiendo cada uno de estos conceptos. Eh, eh, sí escucho. Gracias por eso en clase me consteló tres temas. Ah, ya. Ah, dice Katy que en la clase le conté tres temas, dice ella. Entonces, como un ejemplo, cuando uno se ha comprado un departamento, tiene que constelar el terreno, luego el departamento, para que todo mejore. Así es. Sí. Ahora le subo la clase y la grabación para las personas que llegaron atrasadas o que no pudieron asistir por algún problema, o para que le escuchen de nuevo. Escuchando de nuevo todo, como que uno entiende mucho mejor los conceptos de las constelaciones inmobiliarias. Bueno, espero que tengan un lindo fin de semana, ya, un lindo sábado, domingo, y que todos sean felices, prósperos, saludables, y nos vemos el próximo sábado. Bye, El adiós. próximo Gracias, viernes. profesor. Buenas noches. Viernes, perdón. Gracias, Gracias, Arturo. profesor. Buenísimo, buenísimo, de verdad. Bueno, Gracias. Gracias. en esta última clase vamos a tener ahí un enganche con el Feng Shui y las constelaciones inmobiliarias, en qué se encuentran, en qué se diferencian, cómo se complementan, porque igual se parecen, pero son distintos, pero se necesitan. Distinto. Se complementan, sí. Se ayudan Y bastante. se necesitan. Así es. Ujú, sí. Bueno, lindo fin de semana ahora sí. Chao, chao. Bendiciones a todos. Buenas noches. Descansen. Amén. Buenas noches, Gracias. profesor. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Good morning.